¿Cómo aumentar la fuerza de voluntad? En este capítulo hallarás una estrategia ideal para conseguir llenarte de valentía y sentirte capaz de afrontarlo todo, basado en el libro El florista de Serval, Descubriendo el fuego interior. Capítulo 13. Finalmente al Cajén. Recorriendo el camino de salida, mientras disfrutaba del paisaje, el joven repasó su historia en Dasum. Irradiaba una luz diferente. No se trataba del albor de la mañana que iluminaba su frente, ni de los rayos del sol reflejados por la hebilla de su cinto. Era una luz especial, la que iluminaba su sonrisa amplia y franca, fruto de su reciente descubrimiento. Bien lo había dicho el vendedor de Calaí: una vez que descubres con claridad tu gran pasión, tus labios se curvan solos, sin tu consentimiento, pues tu corazón ha descubierto la forma de mostrarse. Sin lugar a duda, Félix había descubierto su gran pasión en la vida y su corazón lo evidenciaba. Sin embargo, ahora restaba algo más por hacer. Lo había aprendido del viejo proveedor de Aram y también en su paso por Calaí. Una vez que estás convencido de tu gran pasión en la vida, había dicho el vendedor de la amplia sonrisa, habla de ello en todo momento, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Trabaja en ello con toda el alma, pues haciendo esto, no solo cumplirás tu sueño y tu propósito en la vida, sino que además habrás contagiado a aquellos que te escuchen, habrás avivado su fuego interior. Su destino no estaba lejos, aún así parecía distante cuando se encontró solo con sus pensamientos. Quizás debido a la incertidumbre, por recorrer un camino desconocido, o tal vez por extrañar a su amigo Chichino. El caso es que comenzó a inquietarse en demasía, primero por su jardín principal, luego por los frutales, después por el invierno, el verano, el huerto, los graneros. ¿Habrán pensado mis hombres en todo? ¿Se acordarán de cubrir las plantas del calor abrasador? Cuando llegue el frío, ¿hallarán las gruesas lonas que guardamos en reserva? ¿Repararán los cobertizos? ¿Mudarán los plantines de estación? ¿Pensarán en abonar el nuevo huerto? Dudas, cuántas dudas. ¿Qué hacía, pues, aquí cuando su mente estaba allí? Verdad es que, entre preguntas y temores, ocupado en el cuidado de su ofrenda natural, cuando quiso acordar, ya estaba en las afueras de la gran capital. Allí, los campos sorprendían por su generoso arbolado. Olmos gigantescos, chopos, fresnos, tilos, robles y moreras. A veces, ejemplares centenarios que hablaban de un pasado lejanísimo en la historia de Alcajén. Otras veces, hileras de árboles jóvenes que, como en un vivero, esperaban la edad del trasplante. Y en cierta medida así era, puesto que anualmente se contaban por cientos los árboles de todo tipo, fundamentalmente frutales, que salían de aquí para los jardines del Palacio Real. Lamentó que los cerros circundantes no se repoblaran con encinas como las que abundaban en los lugares que había visitado. Así, pensaba, podrían dignificarse los alrededores del sitio más frondoso del mundo. El río Cristal, a su izquierda, lo había acompañado a lo largo de los últimos kilómetros. Ahora, en una curva pronunciada, cruzaba hacia la derecha y le ofrecía justo al frente una mole de piedra que parecía invitarlo a continuar en dirección a la ciudad. El joven se acercó a la cabecera del puente para ver mejor. El paisaje no cabía en sus pupilas. Más de 200 metros de obra en piedra de Calaí, por cuya blancura la vista la confundía con el propio mármol. Permaneció unos minutos prácticamente inmóvil, contemplando fascinado esa inigualable obra de ingeniería. Luego retomó la marcha. Desde el final del puente se había trazado una calle en línea recta hacia la fachada misma del palacio, hacia la puerta de su sueño, y él comenzaba a recorrerla. «¡He aquí Alcajén!», exclamó. El joven florista comenzó a describir cada espacio que sus ojos asombrados veían, como en los días en que su fiel amigo lo acompañaba. «¡Las fuentes! ¡Las fuentes!», no paraba de decir, maravillado ante una en particular, a cuyo vaso lanzaban agua 4 enormes árboles desde lo alto de sus copas.
Se sintió cohibido al detenerse en la gruta a la que se asomaban pavos reales, por encima de los cuales una bandada de pájaros revoloteaba y gorjeaba antes de que se iniciaran los juegos del agua. Sus trinos parecían estar coordinados con los órganos y trompetas que sonaban también en el lugar, a cuyos compás se desplazaban displicentes las familias de cisnes que poblaban la multitud de pequeños estanques dispersos por doquier. Plantas, estatuas, cascadas, grutas, un universo extremadamente placentero que no parecía tener rival. Y eso que todavía no han visto lo que este humilde jardinero creará para la reina, bromeó Félix y se rió, nervioso de su simulada jactancia. Verdaderamente una ciudad en flor, con un aire entre provinciano y sofisticado, y rebosante de un encanto casi mágico. Desplegaba opulencia y a la vez una singular belleza natural, cubierta por donde se la observara de jardines de todo tamaño, glorietas e interminables cercas blancas, adornadas con coloridas y fragantes enredaderas. Surcaba por calles de 1000 recovecos, con fachadas de tonos claros, abrazadas por incontables trepadoras. Sin embargo, nada podía competir con el antiguo y eterno Palacio Real. Recorrió todo cuanto pudo, caminó alrededor, admirando los parques circundantes a través de las rejas. Soñó con la tarea por cumplir. Saboreó un futuro de fama y prosperidad disfrutadas en compañía de su morena. El jardín exterior del rey, situado entre la plaza central y las calles Infantes, Imperial y Palacete, había sido uno de los primeros espacios públicos ajardinados de Gazaña. Su forma era trapezoidal y se elevaba ligeramente con respecto a las calles circundantes. Se cerraba con una pesada verja de hierro montada en un muro bajo, también de piedra de Calaí, que permitía el acceso a través de 4 pórticos. En el círculo central, tras un alto cerco de puntas y sobre un pedestal de mármol inmaculado, se levantaba la escultura de bronce que representaba al mismísimo rey. El joven contemplaba pasmado el monumento, que recordaba los hechos políticos que había llevado a popularizar el poder del soberano en toda Gazaña. Al verlo desde la base de una escalinata, un guardia lo invitó a identificarse y a presentar solicitudes. Si Félix hubiera querido, ese hubiera sido el momento de culminar lo que había iniciado. Buscar su preciada flor con un sinfín de pétalos nevados y regresar a Serval para conquistar a la joven y vivir junto a ella como vendedor de flores, sencillo pero feliz. No tenía que demostrar nada a nadie. Viajando en busca de su tesoro, había aprendido todo cuanto necesitaba y había vivido todo lo que alguna vez pudo haber soñado vivir. Pero en su largo trayecto había descubierto su fuego interior, y una obra solo está completa cuando se cumple su objetivo. Por lo tanto, sin mirar atrás, hizo suya la frase del molinero: el miedo nunca fue amigo del éxito. Pormenores del oficio. Por ser el primero en llegar, pudo permanecer varios días en compañía del jardinero del rey hasta que comenzaron a arribar los demás. No escasearon las oportunidades de intercambiar experiencias y conocimientos. Hallaron tiempo para mantener largas conversaciones en las cuales el viejo jardinero transmitió a Félix distintos elementos de suma utilidad. Coincidirás en que nuestra tarea abunda de placer. Logras ver el nacimiento de una flor, el crecimiento constante de un árbol que se colma de frutos y el verde que tiñe todo lo que toca para convertirlo en un lugar de ensueño, resumió. Por el contrario, cuando descuidas tu labor, la hierba ahoga a esa flor que la molesta, la babosa arruina lo que toca en su viaje por las hojas, el grillo devora las raíces y las hormigas roban tus semillas. Y uno deja de existir en estos pequeños universos. A veces me siento derrotado por los desafíos de la vida, comentó en voz baja. Sin embargo, cuando dedico mi tiempo y energías a embellecer la tierra que pisa mi Señor, poco a poco me voy cargando de valentía y me siento verdaderamente capaz de afrontarlo todo. Félix se vio reflejado en las palabras del jardinero. Si bien había vivido cosas maravillosas y había conocido lugares increíbles y personas de corazón puro, también había experimentado vivencias que habían desafiado sus fuerzas.
Había visto socavada su confianza al perder sus ahorros a manos de un joven de su misma edad. Había perdido su entrañable amigo Chichino. Había padecido cansancio, hambre y sed. Había sufrido las inclemencias del tiempo y finalmente esa tormenta devastadora que al arrasar un pueblo entero lo había convertido en su propio hogar. Un par de días después, muy cerca ya de la gran audiencia, el viejo volvió a interesarse en el chico. El encuentro se extendió hasta la noche, en medio del huerto mayor entre tomates y calabazas. Dime, Félix, luego de la tormenta seca, ¿cómo ha sido revivir las tierras de Dazún? Al principio fue particularmente difícil, señor, pero un tiempo después, a fuerza de trabajo y voluntad, la tierra se volvió más dócil y nos invitó a cultivarla. En el último tiempo nos permitió plantar lo que quisiéramos. Antes de mi viaje al palacio, plantamos los primeros fresales y las primeras esparragueras. Incluso, aquellos frutales que pudimos rescatar de la tormenta respondieron muy bien al trasplante. ¿No han sufrido el traspaso? En absoluto. La práctica me llevó a comprender que un árbol trasplantado no toma los nutrientes por las raíces pequeñas que se le han dejado, sino por las nuevas que le han crecido una vez trasladado. Cortar las antiguas raicillas ayuda a la planta más de lo que podría perjudicarla. El jardinero del rey, a medida que escuchaba al joven, confirmaba que los datos que había recibido sobre el muchacho eran ciertos. De todos modos, gustaba de oírlo hablar sobre Dazún, pues en cierta medida renovaba en su corazón aquel primer amor por la tierra y su cultivo que había sentido muchos años atrás. Imagino que en ese recinto a cielo abierto, cada planta se habrá beneficiado de cuidados constantes, aportó el jardinero. Imagina acertadamente, respondió Félix, mientras despertaba en su mente cada recuerdo dormido. Nos esforzamos por desarrollar en cada vegetal capacidades de resistencia para tolerar cada vez mejor la intemperie. Los multiplicamos mediante esquejes y acodaduras, injertamos algunas plantas y cruzamos otras, combinamos las especies para que las plantas se reforzasen mutuamente. Los tomates convivían perfectamente con las lechugas y el perejil con las zanahorias. ¿Y los enemigos? Porque estoy seguro de que abundaban, ¿verdad? Claro que sí, pero supimos luchar contra ellos. Los resistimos con buenas armas. A los caracoles, por ejemplo, con tomillo y salvia. A las hormigas, con arroz. A las moscas, con albahaca. A las abejas, con flores de peral. Y a los cuises, con cebolla. Sin embargo, contábamos con un enemigo mayor, propuso el joven: el invierno. Una vez terminada la gran limpieza inicial, debíamos proteger del frío las primeras plantaciones. Ardua tarea. Al caer la tarde, cerca de las plantas encendíamos fuegos de resina que las envolvían con un denso humo. Improvisábamos cobertizos y cajoneras para las más frágiles. Cubrimos los árboles jóvenes con grandes lonas, y a estas, enfatizaba mientras señalaba las largas guías de calabazas a sus pies, las separamos del suelo con restos de maderas y vasijas que destruyó el temporal. El trabajo fue agotador, pero bien valió la pena. ¡Qué gran alegría les habrá llevado la llegada del calor!, exclamó el jardinero, atraído por el relato del joven. No esté tan seguro, señor. Cuando el verano regresó, el viento seco levantaba nubes de polvo que llenaba la nariz, los oídos y los ojos. Invertíamos mucho tiempo en evitar que se secara la tierra de vasijas y macetas, extendíamos sacos finos y gastados sobre las plantas endebles y regábamos 2 o 3 veces al día. Había que desmochar, deshojar, esperar a que el intenso sol abandonara las recalentadas paredes para comenzar a rociar cada enredadera y dar de beber a los árboles más expuestos al viento. Y finalmente, resguardar los tallos y ramas desnudas con una capa de cal y tierra arcillosa. El muchacho no escatimaba en palabras para describir todo el esfuerzo que había requerido su labor en Dazún. Y eso el curioso jardinero lo tenía claro. En los comentarios del muchacho descubría su transparencia, su ingenuidad y también su madurez. Todo podía verse con solo detenerse en su mirada o escucharlo hablar de su pasión. Afloraban sus gustos y aversiones, lo que disfrutaba y lo que no. Cómo, a pesar de no gustarle los días lluviosos, los bendecía por el bien que causaban a sus plantas. Durante ese tiempo,
Se hallaba escondido, oyendo el repiquetear de las gotas que impactaban contra la ventana. Esperaba el final sin impaciencia, pero con cierta melancolía. Imaginaba a Chichino a sus pies. Pensaba en la sonrisa de su padre cuando le hacía flores de papel en su taller, en las tibias caricias de su madre y en su dulce voz susurrándole al oído: «Duerme, Felito, duerme», y en la bella mirada de la joven que aún lo cautivaba. Entonces surgían los recuerdos de su pueblo, los cervales techando de rojo las calles, la barraca de pescadores colmada de canoas y barcazas, y el mercado de la villa con su ir y venir de gente comprando y vendiendo. Ante aquellos momentos de nostalgia, el muchacho recordaba que había elegido ser un aventurero. Traía a su mente las palabras que a menudo oía decir a su padre por las mañanas: «Hoy será un gran día porque así lo he decidido». Y esos días sucedía algo extraordinario. Se convertían en los de mayores ventas en el puesto de flores y en los que más disfrutaba de las conversaciones con todo cervalero que se acercaba. Esos días parecían rodear su puesto del mercado de un halo especial. He aprendido que el arte de un jardinero logra purificar el alma, el corazón y nutrir los sentimientos, resumió Félix. ¿Cómo lo logras, muchacho? Le diré que cada mañana, antes de tomar mis aperos, afilar mis herramientas y disponerme a tocar la bendita tierra, medito para calmar mi corazón y evito todas las distracciones posibles. Considero que es la única manera de transmitir al jardín pureza y belleza, confesó. Ahora, dígame, señor, ¿qué espera la reina de quien será su jardinero? Un espíritu de sabiduría, lealtad, bondad, decoro y confianza, respondió el hombre sin dudar. Su Majestad desea disfrutar de un espacio que, además de ser colorido y perfumado, se observe sabiamente diseñado, con buen gusto y detalles perfectos. Sí, la reina espera perfección. Pero, sin duda, muchacho, tú eres un ejemplo en ello, tu reputación te precede. Esta exigencia, esta expectativa puesta en su persona, lejos de irritar o atemorizar al joven, había comenzado a conquistarlo. Además, durante los largos días que llevaba allí, con acceso a todos los jardines excepto a uno, el del rey, no había podido hallar la flor de la muchacha. Por respeto o por temor, el caso es que tampoco había preguntado al viejo al respecto. De todos modos, confiaba en el conocimiento de la alfarera, quien le había dicho que la estrella polar estaba presente en las inmediaciones del palacio. Por ello, contaba con la firme esperanza de que se hallase en el jardín secreto del rey. Después de todo, pensó, es una de las flores más bellas que existen. Es lógico que su majestad la tenga oculta solo para sí. No pasó mucho tiempo antes de que un servidor del rey se aproximara al muchacho y solicitase su presencia ante el trono real. Con las manos vacías. Había llegado el momento clave. Félix se hallaba tranquilo, aunque con cierta incertidumbre. Contaba con los informes de otros aspirantes que habían compartido con él detalles sobre la audiencia. Había aprendido además cuestiones protocolares relacionadas con su presentación ante el rey, que el viejo jardinero, debido al apego que sentía por el muchacho, se había ocupado de enseñarle. Pasados unos pocos minutos de la presentación oficial, el chico describió su singular ofrenda ante los congregados, que miraban con asombro sus manos vacías. Ese es el único requerimiento de todas las de su especie, mi señor. Ellas están sujetas a los elementos. Brotan, florecen y se marchitan. Esta flor crece ignorando que ese será su proceso. Cambia de un estado a otro y aunque los elementos la traten con crueldad, ella no lo sabe y continúa hasta el final. Si esa flor pudiese hablar, ¿qué diría?, preguntó el rey. El joven pensó un instante. Diría: aquí estoy, su majestad, rindiendo fiel servicio de mi naturaleza, y después de mí lo harán mis semillas, y luego las suyas también, para que el aire de este recinto se colme de bálsamo y paz. Una flor sabia, muchacho. ¿Y qué protección podría ofrecerle un joven jardinero a esta flor especial contra los duros elementos del cambio?, preguntó el monarca, esperando que el joven exhibiera la enigmática ofrenda que no lograba ver por ninguna parte. Paciencia, cuidado y algo exclusivo,
una porción de rocío, del suave y fino rocío de la noche, mi rey. Por tal motivo, solicito a su majestad que permita llevar a cabo la entrega de mi ofrenda no en el día solicitado, sino durante su noche, la noche de luna llena, concluyó el joven. Las miradas se congelaron. Un completo silencio se propagó sobre el salón principal, seguido de una exaltada conversación entre los consejeros reales. El rey quedó atónito ante lo que entendió como una imprudencia de parte del joven. Hubo susurros y tensión. El momento pareció eterno. Cuando una señal del soberano invitó al viejo jardinero a acercarse al trono, Félix sintió que algo andaba mal. El miedo lo asaltó y lamentó haber pedido esa excepción. Pero cuando hizo ademán de irse, un guardia le indicó que se quedase. Recordó las palabras del proveedor de Aram. Todos escuchamos los no muchas veces, pero pocos entendemos que un no es en realidad un por ahora no. El anciano le había aconsejado tener paciencia y le había asegurado que, al alcanzar cada meta, se llenaría de energía y confianza para ir por la siguiente. El jardinero murmuró unas cuantas palabras al oído del soberano y retrocedió con una reverencia. El rey se enderezó nuevamente, con la vista fija en el muchacho, y el viejo regresó a su lugar, desde donde insinuó una sonrisa casi imperceptible que lo tranquilizó. Entonces, el muchacho pudo sentir una vibración de paz cruzar el recinto de punta a punta y oyó a su corazón decirle que había hecho lo correcto. Estaba asustado por todo lo sucedido. Acababa de mostrar al mundo y al propio rey su fuego interior. Y el precio que tenía que pagar por creer en ello, tal vez, sería una triste desilusión. O peor aún, una gran humillación. Era una apuesta verdaderamente elevada, pero ya había apostado alto en el momento mismo en que había salido de Serval para hallar su tesoro. Finalmente, después de brindar algunos detalles del próximo encuentro, el soberano se retiró. «Espero que realmente valga la pena», dijo al bajar los escalones de la tarima. Con un nudo en la garganta, Félix también salió y se marchó en silencio. Aun si todo hubiese terminado hoy, bien habría valido la pena llegar hasta aquí, se descubrió pensando. Gracias a esto, he descubierto lo más importante para el corazón de una persona, mi verdadero fuego interior, mi pasión. He vivido intensamente, he amado en hermosa Morena y a un pueblo entero que conquistó mi alma. He transitado por tierras desconocidas en un viaje insólito y sin trazar. He sorteado días de hambre y sed, de intolerable frío y extenuante calor, gracias a los cuales he logrado afrontar con éxito una tormenta feroz y convertir un terreno seco y negro de hollín en un maravilloso oasis de paz. Valiéndose de la enorme confianza que el rey le tenía, el viejo jardinero había intercedido a favor del muchacho. Solo restaba esperar el encuentro que, según palabras del monarca, sería en el propio jardín secreto, en el momento en que el lucero se hiciera visible. Seguramente hallaste ya la respuesta a la pregunta del principio. ¿Cómo aumentar la fuerza de voluntad? El jardinero real dio la clave precisa cuando afirmó: «A veces me siento derrotado por los desafíos de la vida. Sin embargo, cuando dedico mi tiempo y energías a embellecer la tierra que pisa mi Señor, poco a poco me voy cargando de valentía y me siento verdaderamente capaz de afrontarlo todo». Ciertamente, cuando percibimos que nuestras fuerzas flaquean, que la rutina nos agobia, que el día a día nos aferra a la cama en las mañanas, es justamente el momento en el que debemos obrar como el jardinero del rey. Comenzar a dedicar más tiempo y energías a aquellas actividades que nos otorgan verdadero placer. Piensa conscientemente en aquello que amas hacer, que disfrutas plenamente. Esas son verdaderamente las fuentes de energía, los recursos internos que poseemos para poder hacer todo lo demás, pues son las causantes de renovar nuestras ganas de vivir. Si te ha sido útil esta información, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este video a tus redes sociales o piensa en un ser querido que pueda beneficiarse de ello y envíaselo también. Gracias y hasta el próximo encuentro.